Hola, buenas noches a todos y bendiciones grandes del Señor para sus vidas. Una vez más, transmitiendo desde el Facebook del Ministerio Comunidad Activa. Una vez más, compartiendo la palabra del Señor. El privilegio de compartir la palabra del Señor, el privilegio de escuchar, el privilegio de que el Señor nos haya dejado toda esta enseñanza para poder avanzar en una vida abundante, tal cual Él lo quiere. Realmente esa es la voluntad de Dios. Que podamos cada día ir mejorando, cada día ir aceptando nuestros errores, cada día ir aceptando también nuestros aciertos. Porque no solamente se trata de errores, sino también se trata de aciertos. Así que nuestro maravilloso Dios, una vez más, está deseoso de hablarnos a través de su palabra. Por eso es que hoy vamos a ver un tema, que es un tema que tiene que ver, yo me atrevo a decir que es un tema que tiene que ver con todos, con cada uno de nosotros. Yo que estoy aquí, ustedes que están allí viendo este video, yo creo que todos nos vamos a identificar con el tema de hoy. Como verán, el título es Perdiendo los estribos. ¿Y quién no ha perdido los estribos alguna vez en la vida? No, esto, perder los estribos, esta figura, ¿no?, de aquel que está galopando y que de repente sus pies se salen de los estribos, que son los que nos mantienen firme arriba del caballo, y al perder esos estribos, al salirse el pie del estribo, ¿qué pasa? Pierde todo el equilibrio, pierde toda la forma y es más, está hasta en peligro de caerse. Perder los estribos tiene que ver con esto de perder el control, ¿no? No solamente perder el control, vamos a ir viendo después el dominio propio, y cuántas cosas más. En síntesis, vamos a hablar sobre la ira. La ira, a ver, ¿quién también? Si yo hago esta pregunta, ¿quién no ha sentido alguna vez o quién no ha tenido alguna vez algún episodio de ira? Esa ira incontenible, esa ira irrefrenable, esa ira que sale de adentro, ese enojo desmedido, ¿no? Porque vamos a hablar de esto. Yo creo que enojarnos todos por diferentes razones, motivos, por diferentes circunstancias. Podemos enojarnos, de hecho nos enojamos. Las razones son variadas. Algunos enojos son leves, momentáneos, otros son perdurables en el tiempo, algunos lamentablemente se transforman en odio o en resentimiento, pero a grandes rasgos todos nos enojamos. Ahora, el simple enojo en sí mismo no sería un problema tan grave si ese enojo después se va. Si ese enojo es algo momentáneo, pero ¿qué pasa cuando el enojo ya no es enojo, sino que es ira? Cuando se transforma en ese impulso que me hace enojar de una manera tal que me transforma. Que me transforma también de una manera tal que no puedo evitar decir cosas hirientes, que no puedo evitar la ira, no puedo evitar la violencia, no puedo evitar el reclamar aquellas cosas, ¿no? Esto pasa muchísimo, ¿no? Cuando uno entra en una ira profunda, comienza a reclamar cosas, a decir cosas que no quería decir, pero las dijo, que tiene guardadas desde hace 20 años, pero las dice en ese momento, porque claro, la ira provoca todo eso, justamente. Dice el diccionario que la ira, primero es un estado de ánimo, o sea, es un estado, es algo que yo quizás no vivo completamente 24 horas en la ira, pero que de repente en una hora puedo entrar en un episodio de ira tan potente y tan fuerte que me haga perder los estribos, que me haga perder la conciencia, que me haga perder la conciencia en el sentido de no razonar lo que estoy por decir o lo que estoy por hacer. En ese sentido, ¿sí? Entonces es un estado de ánimo, de enfado muy violento. O sea, la ira no es un enojo cualquiera, me enojé y no quiero hablarte por una hora o no quiero hablarte por un día. No, la ira es una explosión de sentimientos altamente negativos. Una explosión de sentimientos que reflejan frustración, que reflejan, muchas veces, ¿no?, falta de perdón, que reflejan esa falta de equilibrio emocional que muchas veces las personas tienen, y cuántas cosas más, ¿no? Dice entonces que la ira es un estado de ánimo o de enfado muy violento en el que se pierde el control de sí mismo. Uno dice lo que no hubiese querido decir, pero lo dice.
Uno hace lo que no hubiese querido hacer, pero lo hace en ese momento. Aunque después, cuando pasa la ira, ¿no? Cuando pasa ese momento de explosión de emociones, como dije recién, uno piensa, pero ¿qué hice? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué le pegué? ¿Por qué hice aquello? Pero ya está, ya el daño fue hecho. Otro punto importante es que siempre la ira causa un daño. Un daño hacia el otro, un daño a sí mismo, o ambas cosas. Evidentemente es altamente negativo, no es algo que tenga que estar en nuestra vida, aunque, como dije al principio, de hecho, si todos nos ponemos a recordar, si alguno no tiene algo que recordar, mejor, ¿no? Pero creo que si todos nos ponemos a recordar, tenemos algún episodio o varios episodios de ira incontrolable, de ese momento en que pareciera que no somos nosotros, que es otra persona la que se apodera de nosotros, ¿no? Por eso es que es un tema pero tan peligroso, ¿no? Porque uno debe estar atento, uno debe conocerse a sí mismo, no llegar al punto de esta explosión, siempre buscar más vale, si uno va a hablar algo, hablarlo cuando se pase el enojo, cuando se pase la ira. Es más vale retirarse, mucho mejor retirarse que quedarse a entablar una pelea airada o una discusión airada, ¿no? Dice la palabra de Dios que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ¿no? O sea, que si es un enojo, que sea un enojo pasajero. A la vez, evidentemente, vamos a decir las cosas como son, no podemos evitar ser seres humanos, no podemos evitar tener este tipo de reacciones a veces. Mucho más cuando hay ciertos episodios de la vida o ciertas cuestiones en la vida que se vuelven como recurrentes o que llevan años de estar ahí, lo cual produce un cansancio en la persona, ¿sí? Un cansancio emocional, que puede ser, insisto, altamente peligroso en el sentido de que a veces ese mismo cansancio en algún momento estalla. Y quizás es en el momento menos esperado. Obviamente, así como acabo de decir que el ser humano es como vulnerable a este tipo de reacciones, a la vez tenemos que entender que este tipo de reacciones nunca pueden agradar a Dios. Y que en nada nos beneficia. Cuando hablamos del cansancio emocional, el cansancio de generalmente esas personas que callan, ¿no? Una y otra vez están ahí, le dicen esto y se calla, le hacen esto y se calla, y se calla, y se calla, y se calla, hasta que llega un momento que la persona cansada, quizás del abuso, cansado de la agresión que recibe todo el tiempo, decide hacer ¿qué? Decide tomar el camino de la ira, el camino irrefrenable de decir y hacer todo lo que no se animó a hacer antes, lo hace en un minuto. En un minuto hace todo lo que no se animó o no quiso hacer durante quizás 10 o 20 años. Pero es peligroso. Vamos a ver un ejemplo bíblico sobre alguien muy, muy importante, un hombre que realmente es admirable en la Biblia, casi todos los hombres de Dios de la Biblia. Son personas que han sido muy usadas por Dios y que si tienen un lugar en este libro hermoso es porque obviamente Dios los ha dejado como ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del caso de Moisés. Quizás muchos conocen la historia, pero Moisés, este hombre de Dios que fue utilizado por el Señor para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, obviamente no era un hombre común, no era un hombre más, era un hombre que, insisto, Dios le había dotado de características necesarias, pertinentes para que este hombre fuera el indicado, no solo de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, sino de soportarlo al pueblo de Dios, nada más y nada menos. Cosa que si analizamos toda la historia de Moisés, le habría sido muy, pero muy difícil, porque el pueblo de Dios, ¿cómo era? Sigue siendo y seguramente será un pueblo rebelde, un pueblo quejoso, como muchas veces somos nosotros también. No vamos a tirarle todas las tintas al pueblo de Israel, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, quizás en otras situaciones, pero hacemos exactamente lo mismo, nos quejamos, despotricamos, miramos hacia atrás, ¿no? Y cuántas cosas más. Por eso muchas veces el trabajo de los pastores se vuelve un trabajo difícil, porque
la gente es difícil a veces. Y bueno, ahí está el tema. ¿Cómo debe tomar el pastor todo ese trabajo, todo lo que le va sucediendo? A veces las traiciones, a veces las rebeliones que se forman dentro de la iglesia, cuando la gente despotrica, cuando la gente se desalienta, cuando la gente se enoja, cuando la gente habla mal, y todas las cosas que pasan, ¿no? En cualquier iglesia, porque vamos a decir la verdad. Por eso les digo, no carguemos todas las tintas a los israelitas, porque hoy en día también muchas veces suceden estas cosas. También los hombres de Dios de este tiempo muchas veces están cansados y deben buscar y hallar el descanso y el consuelo en la meditación de la palabra y en la oración, sin ninguna duda. Vamos a buscar el número 20, un episodio que le tocó vivir a este hombre llamado Moisés, que les comentaba recién. En Números capítulo 20, versículos del 1 al 13, vamos a ver un episodio en donde aparece el tema de la ira, aparece el tema también de cómo reacciona Dios ante esto también. Por eso les digo, es un tema muy delicado y muy importante de que lo tengamos en cuenta. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María era la hermana de Moisés. Por lo tanto, Moisés estaba atravesando un duelo en ese momento, porque Moisés evidentemente amaba mucho a su hermana, a su familia, ¿no? María, a Aarón, los amaba, y en ese momento fue el momento en que María muere. ¿Sí? Por lo tanto, Moisés estaba pasando por un momento de tristeza. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Vamos a remarcar aquí una palabra. Dice que porque no había agua para beber, y ustedes saben que el agua es algo esencial, fundamental para la vida. O sea, por un lado no es una pavada lo que faltaba algo esencial, algo que si no lo tenían se iban a morir. Por un lado, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron, acá está la palabra clave, contra Moisés. No fue un reclamo decir, Moisés, no sé si te diste cuenta, disculpanos que yo ya sé que estás triste porque murió tu hermana, pero fíjate, no hay agua y tenemos que buscar. No fue un pedido así. Fue directamente una queja tremenda del pueblo, en la cual el pueblo no solamente se queja, sino que se pone en contra de Moisés y Aarón. Un pueblo que se subleva contra aquel líder. Un pueblo que, ahora vamos a ver las cosas que dice de Moisés y las cosas que dice de Egipto, nos vamos a dar cuenta que es un pueblo que no acababa de entender el precio de la libertad. No acababa de entender el valor de la libertad. No llegaba a la profundidad de saber cuáles son los propósitos de Dios. Cosas que muchas veces hoy en día nos pasan quizás a nosotros también. No entender ciertas cosas que nos van sucediendo. Ciertas carencias que a veces Dios permite. ¿No? Porque el pueblo de Israel no llegó al desierto porque sí, Dios lo puso ahí. Como muchas veces Dios nos puede poner a nosotros en diferentes pruebas, puede permitir diferentes dificultades, ciertos desiertos que a veces nos hacen pensar que estamos solos. Dice en el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Se dan cuenta del nivel de la queja? No solo una queja formal de decir, Moisés, sos un inútil, sos un mal líder, que nos trajo de una esclavitud en la que estábamos fenómeno, en la que estábamos bien, porque fíjense lo que llegan a decir, ¿no? Y nos traes acá a este desierto a morir de sed, a morir de hambre. Vos no sos un buen líder.
hablaron mal contra Moisés. ¿No? Le dicen, ¿por qué nos hiciste venir acá? Pero no es Moisés quien nos hizo ir ahí, es el mismo Dios el que los puso en ese lugar. Porque Dios también estaba probando a su pueblo, porque ya había mostrado rebeldía mucho antes. Por lo tanto, pongámonos ahora en el lugar de Moisés. Moisés está triste, está apesadumbrado, siente desolación en su corazón, su hermana ha muerto. Está en un momento de duelo, de ausencia. Y en ese momento en el que él necesitaría que alguien lo consolara, que alguien le dé aliento, que recibe otra vez una rebelión, otra vez el pueblo en contra de él. Pongámonos en el lugar de Moisés para darnos cuenta que la situación no habrá sido para nada fácil, nada sencilla. ¿Sí? Dice el 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿No? A este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Este lugar al cual nos trajiste, cosa que no es verdad, no fue Moisés el que los trajo hasta ahí, sino el mismo Dios. Ellos dicen, se quejan, es un lugar de muerte. Es un lugar donde no hay nada para comer. Es un lugar donde Dios nos ha abandonado. ¿No? Porque el que quiere ver todo negro, lo ve realmente todo negro. Cuando no hay fe, cuando no hay esperanza, cuando no hay confianza. Cuando en el corazón lo único que aparece es la queja, estamos en esta situación. Ahora, pongámonos otra vez en el lugar de Moisés. ¿Cómo se habrá sentido Moisés ante esta situación? Vuelvo a repetir, su estado no era el mejor estado. Él no estaba rebosante de alegría, todo lo contrario. Acababa de enterrar a su hermana. Había alguien que ya no iba a estar más, que lo acompañaba todo el tiempo. Ahora ya no iba a estar más. Y el pueblo le viene con toda esta chorrera de dudas, de quejas, ¿no? Y de insultos, y de desconfianza, y cuántas cosas más. Pongámonos en el lugar de Moisés. ¿No? Dice el 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un líder cuando se siente así? Ir a la presencia de Dios. ¿En qué fallan a veces los líderes? A veces quienes estamos a cargo de congregación, ¿en qué fallamos? En que a veces cuando debemos ir a buscar el rostro de Dios, más nos encerramos en nosotros mismos. Hasta aquí Moisés hace lo correcto. Moisés y Aarón, ante todo este lucha, problema, queja y todo lo que pasa, lo primero que hacen es ir a buscar la presencia de Dios, a buscar el refugio del Señor. Hasta ahí perfecto. Pero no todo va a quedar ahí, ¿no? Y habló, dice el 7, Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, esa famosa vara que Moisés tenía, con la cual cuando tocó el mar, ¿se acuerdan? Se dividió en dos. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. La orden del Señor era clara. La solución del Señor era sencilla. Ir a una peña, ¿no? Y hablar de esa peña para que esa peña, mediante el poder todopoderoso de Dios, comience a dar agua para todos aquellos que la necesitaban. Una simbología de nuestro Señor Jesucristo, quien es el agua de vida, y quien toma de esa agua dice no tendrá sed jamás. O sea, todo esto era símbolo de aquello que habría de venir, de aquella agua que apaga la sed del Espíritu, de aquella agua de la cual el que bebe, ¿qué pasa? Siente como fluye esa agua todo el tiempo y no se puede parar. Bueno, todo esto era el símbolo, nada más y nada menos. Miren qué importante, ¿no? Entonces, en el versículo 9, Moisés, recuerden cómo estaba Moisés, ¿no? La descripción que les hice, ¿no?
Entonces, dice Moisés, tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí estamos todos bien, ¿no? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, con signo de admiración. O sea, cuando Moisés dice esto, lo dice como enojado, airado, cansado, harto, ponele el sinónimo que quieras. Cuando Moisés le habla a su pueblo, no le habla en buenos términos, le habla como alguien que está cansado, como alguien que ya no da más, como alguien que no entiende cómo ese pueblo no puede ver que él está triste, que no pueden ver, no pueden agradecerle todo lo que él ha hecho, no pueden. Entonces él se siente en esta situación de decirle, rebeldes, ¿a ustedes quieren agua? Bueno, van a ver lo que les voy a dar. Dice, oíd ahora, rebeldes, os haremos de hacer salir aguas de esta peña, asumiéndose como que él, ¿acaso iba él a hacer salir agua de la peña? Cosa que no era verdad, el mismo Dios era el que iba a salir agua de la peña, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí el poder de Dios se manifiesta otra vez más y la misericordia de Dios, porque si vamos a la actitud del pueblo, la verdad que no merecía nada. No merecía nada porque no había una sola palabra de agradecimiento en el pueblo de Dios. Y eso es algo que no nos debe faltar ahora tampoco, en este momento en donde las cosas están difíciles. Acabamos de atravesar una pandemia que todavía no ha terminado, pero y la economía está difícil, y la política está difícil, y la iglesia está difícil, y la gente está difícil, y todo parece difícil, pero en nuestra boca tiene que haber palabras de agradecimiento. Si hoy estás viendo este video, es porque el Señor te ha guardado. Es porque el Señor, en su misericordia, en su bondad, en su fidelidad, te ha guardado. Muchos otros ya no están entre nosotros. Gentes que han sido mujeres y hombres de Dios fieles, grandes hombres y mujeres de Dios, han partido su presencia en esta pandemia. Pero si todavía estás aquí, dale gracias a Dios y decirle, Señor, si estoy aquí, porque tú tienes un propósito, evidentemente. Hay algo que todavía yo debo hacer y quiero hacerlo. Ahora, qué difícil esta situación de Moisés, en donde no escuchaba una sola palabra de agradecimiento ni a Dios ni a él tampoco. Entonces, Moisés, cargado de enojo, de dolor, de ira, golpea. En vez de hablarle a la peña, la golpea. Como si estuviera golpeando el símbolo del mismo Cristo. La roca es Jesucristo. Tremendo. Moisés, por eso vamos a la definición, se pierde el control. ¿Ustedes creen que realmente Moisés quería hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que Moisés quería obedecer como obedeció siempre. Yo creo que Moisés quería hacer la voluntad de Dios como la hizo siempre, pero en este caso, por eso les digo que es tan peligroso, en ese momento de sobrecarga de sentimientos, Moisés se deja llevar por su enojo, se deja llevar por su indignación, se deja llevar por ese pueblo que ve ahí que le gritaba cosas, se le decía que se le ponía en contra, se deja llevar por todo eso y desobedece. En vez de hablarle a la peña, la golpea. Tremendo. ¿Qué dice? Entonces, y dijo Jehová a Moisés en el 12, y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, a los dos, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas, dice el de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, porque él es el Todopoderoso.
Pero tanto Moisés como Aarón, por un acto de ira, por un acto de enojo desmedido, perdieron la oportunidad de entrar a esa tierra prometida por la que tanto lucharon. Parece increíble, ¿no? Pero este solo acto de rebeldía de Moisés, este solo acto de desobediencia de Moisés, le cuesta muy, pero muy caro. Moisés y Aarón, ¿no? Porque Aarón también estaba ahí para ser parte de todo lo que Moisés iba a hacer. Recuerden aquel llamamiento de Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice, bueno, Aarón va a ser tu boca, no él va a hablar por vos. O sea, eran como una especie de equipo, ¿no? Aunque la responsabilidad siempre estaba sobre Moisés. Interesante. Ahora, yo me pregunto en este momento, ¿podemos nosotros perder grandes bendiciones a causa de un estado a veces de enojo, de ira, de un momento de locura? O si quieren llamarlo locura, pero no es locura porque estamos bien cuerdos, pero el problema es que se nos salta la cadena y empezamos, ¿no? Y cuando una discusión, por ejemplo, se convierte en ira, todos terminan lastimados, porque se empiezan a decir cosas que no deberían decirse. Se comienzan a recordar cosas de hace 20 años atrás. Y que se las dice uno como si fuera que pasó ayer. El resentimiento, la falta de perdón, la ira se conjuga y Satanás saca provecho, ¿no? Se pone la zancadilla y uno cae, pero como chorlito cae. Porque es muy común esto de exacerbar las emociones a causa de buscar justicia o a causa de buscar tener la razón, por ejemplo. ¿Cuántas veces por tener la razón decimos cualquier cosa, pero porque nos queremos tener la razón, la última palabra? Hay un dicho que dice, es mejor tener paz que tener la razón. A veces es mejor buscar la paz que buscar tener la razón. Porque por mucho que discutamos y que nos airemos y que nos enojemos y que a veces no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar la idea del otro, ni el otro va a cambiar mis ideas, ¿no? Porque en el estado de emoción de la ira es un estado de la emoción, ¿no? Insisto, exacerbada, aumentada, llevada al límite, ya ni pensamos. Decimos lo primero que se nos viene a la cabeza y lo tiramos así como si fuera un misil, ¿no? Y un misil es siempre para destruir, nunca para edificar. Siempre es para destruir. Vamos a buscar el Números 12, un poquito más para atrás. Y vamos a ver qué clase de hombre era este tal Moisés que fue capaz de equivocarse de esta manera. Quizás uno podría sospechar que Moisés tenía un temperamento, seguro era, como dicen acá, ¿no? Seguro le salió la tanada, ¿no? Y tenía sangre caliente así. Quizás Moisés era así, claro, y bueno. ¿Qué es la excusa que pone mucha gente? Bueno, pero es que yo soy así, enseguida me enojo, enseguida, ¿no? La vez pasada hablamos sobre las excusas en la iglesia. Esa prédica ya la vamos a subir en algún momento, que es una enseñanza muy linda sobre las excusas. Pero este no es el momento de poner excusas, es el momento de aferrarnos a Dios y buscar cada día agradarle más. En Números 12, del 1 al 10, vamos a ver otro episodio anterior a lo que vimos antes. Dice así: María y Aarón, que eran hermanos, ¿no? Hablaron contra Moisés, otra vez esa palabra. No solo lo criticaron, sino que se le pusieron en contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, o sea que no era hebrea. Entonces ellos lo criticaron y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué dijeron María y Aarón? ¿Qué se cree que Dios le habla a él solo? Y esto lo he escuchado muchas veces en la iglesia. ¿Qué se cree el pastor? ¿Que Dios le habla a él nomás? ¿Qué se cree que la sabe toda? ¿Que él tiene que ir a la línea directa con Dios? ¿Que se cree a mí también me habla Dios? Muchas veces lo escuché.
Pero cuando Dios pone líderes en la iglesia y ciertas personas que son referentes, no las pone porque sí, las pone porque tiene un trato especial con esas personas y porque tienen una responsabilidad especial, como era el caso de Moisés, en el que el Señor hablaba cara a cara con él. Tenía ese privilegio Moisés. Hablar con el Señor ahí, wow, eso no es para cualquiera, ¿eh? Y Moisés tenía este privilegio. Dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué contraste con este Moisés que vimos recién? Acá dice la misma palabra de Dios que Moisés era un hombre manso, tan manso que podría decirse, dice la palabra, que era el hombre más manso de la tierra. Ahora, ¿cómo llegó el hombre más manso de la tierra a agarrarse a golpes con la peña, con el bastón, y a decirles rebeldes y a enojarse? ¿Cómo llegó? Por lo que venía diciendo así. A través de acumular, de guardar en el corazón un montón de agravios y de cosas, que en el tiempo menos esperado explotó. Y cuando explotó fue un aluvión de emociones, fue una cosa imparable, que le costó perder la entrada a la tierra prometida. Pero la esencia de Moisés no era esa. Por eso les digo, cuidémonos mucho. Quizá alguno puede decir, bueno, pero gracias a Dios yo soy tranquilo, gracias a Dios yo siempre trato de contestar así tranquilo, si hay una discusión fuerte yo me voy. No, y Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo cayó a causa de la ira. Fíjense hasta dónde se puede llegar, ¿no? Dice entonces, el 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron todos, ambos, ¿no? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, Dios dice, yo me voy a comunicar con los profetas a través de sueños, ¿sí? No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Qué relación de Dios con Moisés, que le permitía ese face to face, como dicen, ¿no? Ese cara a cara. Qué relación tan profunda, tan sincera. Entonces, el 9 dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Contra quién? Contra María y contra Aarón. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Si hablamos de ira, en este momento acabamos de ver una demostración de la ira de Dios. La ira de Dios, lejos de ser un pecado, lejos de ser un error, lejos de ser un impulso, es todo lo contrario. La ira de Dios está cargada no solo de la santidad de Dios, sino de la verdad, de la sabiduría que solamente Dios puede tener. Entonces, este acto de María de León de ponerse contra el siervo de Dios, no solamente de criticarlo, sino de desafiar su autoridad, una autoridad que le había dado Dios, no había hombres que le dieron autoridad a Moisés, fue Dios el que dio la autoridad. El que ellos desafiaran esta autoridad inmediatamente provocó no solo la ira de Dios, sino que cayera un juicio sobre la vida de María, que dice que quedó leprosa. Obviamente después, si siguen leyendo el episodio, y yo los animo a que sigan leyéndolo, el episodio, van a darse cuenta cómo Moisés intercede por su hermana, ¿no? María es echada del campamento porque era declarada impura, obviamente, y Moisés intercede por María y le da de vuelta su sanidad, su salud, ¿sí? Le da de vuelta su salud. Si vamos a Mateo 11,
Acompáñenme. Mateo 11, del 25 al 30. Vamos a ver estas palabras de Jesús en las cuales podemos hallar descanso. Si necesitamos el descanso, si estamos en un momento en donde estamos a punto de explotar, de reventar, donde nuestra cabeza no da más, en que quizás la injusticia ha sido tanta que nos sentimos como empujados, ¿no? Como tentados a hacer algo, y ese algo que queremos hacer muchas veces va contra la voluntad de Dios. Jesucristo dijo así, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al uno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso. Nadie, yo creo que en este mundo habrá tenido más motivos para cargarse de ira con nuestro Señor Jesús, con todas las injusticias que recibió, con los maltratos, con las veces que lo traicionaron, en especial Judas, ¿no? Y Pedro, y todo lo que ya conocemos de la vida de Jesús. ¿Quién mejor que Jesús para llenarse de ira, de indignación? ¿Quién mejor que Él? Y sin embargo, dice que Él fue a la cruz como un cordero. Dice que callado la boca, no le dijo una sola palabra. Permitió, Él entregó su vida, obviamente nadie podía matar a Dios, Él entregó su vida. Lo hizo de una manera mansa, tranquila, sin oponerse, porque esa era la voluntad de Dios. Todos los que están cansados y cargados pueden llegar a Él y tener el descanso, pero a su vez, y esto no es una contradicción, a su vez llegar al descanso de nuestro Señor Jesucristo implica tomar un yugo, implica tomar una carga, que es la carga de ese yugo de Jesucristo, que en un lado tiro yo y del otro lado tira Jesús. Esa carga de llevar la vida cristiana en un mundo donde vamos contracorriente, en un mundo donde todo cada vez es más anti-Dios, anti-Cristo y anti-iglesia y anti todo lo que venga de Dios. Hoy más que nunca estamos desafiados a descansar, ¿no? A pesar de ir contra la corriente. Si nosotros muchas veces sentimos indignación por ciertas cosas que nos suceden y sentimos ganas de decir un montón de cosas que no debemos decir y nos airamos, y tenemos que entender que el Señor Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestra fortaleza. Descansemos en Él. Vamos a Hebreos 3. Vamos a buscar ya los últimos pasajes. Hebreos 3, versículos 7 en adelante. Dice así, en un tercer punto que vamos a ver, que es tratar de no tener un corazón duro. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si hoy escuchás su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, ¿no? 40 años dando vueltas en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El corazón de aquel que no se somete a la vida cristiana, el corazón de aquel que a pesar de ver el poder de Dios, el corazón de aquel que a pesar de escuchar la voz de Dios, no le obedece, es como este corazón que dice que que siempre anda vagando. ¿Y qué es vagar? Que un día acá, que un día allá, más del mundo que del Señor. Bueno, algunas cosas de Dios me gustan, pero más me gustan las del mundo, así que
medio acá, medio allá. Eso es un corazón vagabundo, un corazón que no se firma en ningún lado, que no es ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada, dirían, ¿no? También el dicho tan común. Ese es el corazón vagabundo que Dios quiere desterrar de nuestra vida, para que cada uno de nosotros elijamos la vida cristiana no como un hobby, no como un pasatiempo, sino como una verdad que no podemos traicionar. Que no podemos traicionar. La palabra de Dios nos enseña el camino. Para eso está. ¿No? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para eso está. Pero no alcanza con saber. Porque Satanás también sabe la Biblia, pero no la obedece, ni nunca la va a obedecer. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Que seamos meros lectores, estudiosos, pero que nunca hacen lo que dice acá. ¿Sí? Dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente, ¿no? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada vez que te endureces tu corazón, a la vez se endurece más. En cada pecado que incurrís, tu corazón se endurece más. Cada vez que te rebelás contra Dios, tu corazón se endurece más. Cuando escuchás la voz del Señor y no le haces caso, tu corazón se endurece más. Y se convierte en un corazón vagabundo, en el cual muchas veces lo que prima es el odio, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la búsqueda de los deleites de este mundo más que de las cosas del Señor, el querer llenar los vacíos de la vida con deseos y pasiones que terminan en un ratito y después te dejan peor que antes. Todo eso no es que le acontece al de afuera solamente de la iglesia, muchas veces lamentablemente le sucede al que está adentro, que pareciera no estar completo, ¿no?, en las cosas del Señor, que pareciera que el Señor no llenara todos los vacíos, sino algunos, unos poquitos, dicen algunos. Por último, vamos a buscar en Santiago. Santiago 1. Y vamos a ver qué importante que son estas dos palabras, ¿no? La mansedumbre, de la cual ya hemos estado hablando, y la paciencia. ¿Para qué? Para no caer en la ira. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, en el versículo 2, ¿no? ¿Estoy? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es algo que se aprende, es algo que se ejercita. Y muchas veces no tenemos tanta, pero que tenemos que aspirar a tener mucho más, porque es necesaria la paciencia, ¿no? Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Sin que nos falte nada. Pero en este mundo del todo ya, en este mundo del todo rápido, en este mundo en el que no somos capaces de ni un poquito esperar al Señor, porque ya me falló el Señor, bueno, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana. Si el Señor no lo hace, lo voy a hacer yo. Y empieza el yo, el humanismo. El humanismo. El creer que nosotros podemos suplantar a Dios. Y que si Dios no lo está haciendo es que quizás Él se equivocó, porque debía hacerlo y no lo hizo, ¿no? Este pensamiento que es una herejía, obviamente, pero termina siendo el pensamiento de muchas personas, que no solamente es pensamiento, sino que se transforma en hechos concretos. Y ahí vienen los errores. Porque hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero son caminos de muerte. Pero al hombre le parecen buenas, pero no son las cosas que Dios ha destinado para nuestra vida. Se van de los parámetros, se van de los carriles bíblicos y terminamos peor que los de fuera. Porque no solamente cometemos errores, sino que entramos en rebeldía contra Dios, en rebeldía contra nuestros líderes, en rebeldía contra la iglesia. Y nada de eso puede terminar bien. Por último, en Santiago 1, 19 al 22, dice así: por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír. ¿Oír qué? Para aprender, para entender. Tardo, o sea, lento para hablar, pensar muy bien lo que uno va a decir, para no crear conflictos. ¿Sí? Y tardo para irarse, o sea, que la ira sea el último recurso. Y que si es una ira, sea una ira bien fundamentada. La ira en sí mismo no nos conviene el enojo, pero pasa, porque somos seres humanos. Porque ciertas cosas que nos molestan y no sabemos cómo solucionarlas, no sabemos cómo llevarlas adelante, ¿no? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ninguno diga, bueno, sí, yo me iré y le pegué una trompada, pero era justo. Él se lo merecía porque él se lo buscó. Nadie diga esto porque esto no obra la voluntad de Dios. Será una excusa que queremos poner en todo caso, pero no obra. O aquel que dice, sí, está bien, lo insulté de pie a cabeza, pero bueno, él me provocó, así que la culpa es de él, porque él me... No pongamos excusas. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra. Dejemos de poner excusas, decir se lo merecía, o yo soy así, es que yo soy hijo de Tano, dice alguno. 8000 excusas le ponemos, ¿no? Pero ninguna es válida. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo hay que recibir? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Seamos hacedores por sobre todas las cosas de la palabra y no simplemente oidores, porque el que escucha y no obedece es peor todavía que aquel que no conoce nada. Porque el que no conoce nada no sabe a qué obedecer, pero nosotros que conocemos sabemos muy bien a qué obedecer y sabemos muy bien a qué estamos desobedeciendo. Y en este punto pongámonos en claro que no hay nada peor que no someterse a la voluntad de Dios. No hay nada peor que vivir en la rebeldía. ¿Por qué? Por lo que decía recién. Porque el corazón se endurece. Y una vez que el corazón se endurece, ya Dios lo tiene que tratar de otra manera. Es más que evidente, ¿no? Que nuestra humanidad siempre quiere ganar. Que nuestra carne siempre quiere prevalecer. Mucho más en los temas en los cuales nos molestan y nos enojamos, y muchas veces Dios va a poner a tu lado personas que te hagan enojar. Personas que te van a parecer insoportables. Personas que van a pretender sacar lo peor de vos, y a veces lo van a hacer. ¿Para qué? Para que aprendamos a obedecer, para que aprendamos la mansedumbre, para que aprendamos a ser hijos de Dios, para que aprendamos que si Jesucristo fue manso y humilde de corazón, ¿quiénes somos nosotros para no serlo? ¿Somos acaso más nosotros que nuestro Señor? Hermanos, les dejo esta reflexión, les dejo este mensaje que habla de un punto que a veces no se toca demasiado y que es un peligro, porque cuando uno cae en esta trampa, qué difícil es volver atrás. Recuerden, el enemigo va a querer utilizar la ira, el enojo, por ejemplo, en tu barrio, para que vos te enojes con tus vecinos, para que des un mal testimonio, para que puedan señalarte y para que vos no puedas evangelizar. Porque después de haberle dicho cualquier cosa al vecino, va a ser difícil evangelizar. ¿Quién te va a creer? ¿No? Aunque claro, obviamente, a través del arrepentimiento, del pedir perdón, muchas cosas se pueden solucionar. Puede pasar que en un momento se nos salgan los estribos, como dice la palabra esta, y bueno, procuremos de que no, porque para esto es el mensaje que Dios nos da. Se anticipa el Señor a muchas cosas que pueden suceder, para que no las hagamos. Así que bueno, amados, vamos a orar, vamos a dar por terminado este mensaje, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos fortalezca en todas esas áreas en que a veces estamos medio flojos, o en que a veces estamos directamente indiferentes, ¿no? Que no prestamos atención, y ahí está el peligro. Porque el que está firme, mire que no caiga, ¿no? Todos los que dicen, no, pero yo estoy bien, cuidado, mire que no caiga.
no pierdas eso de estar buscando todo el tiempo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Nos has hablado, Señor, contundentemente, nos has hablado claramente. Y sabemos que queremos estar en tus propósitos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos servirte. Para eso nuestro corazón, Señor, debe estar limpio. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos, Señor, a que la santidad no sea en nosotros una carga, sino que sea realmente algo que amemos, que querramos, porque te amamos a ti. Como te amamos a ti, Señor, amamos las cosas que tienen que ver contigo. Por eso, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, esté obrando en cada uno de nosotros, en aquellas personas que están mirando este video, para que sus vidas sean transformadas, para que sus temperamentos sean transformados, Señor, para que las emociones no sean el Señor de nuestras vidas, sino que seas tú el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por todo lo que haces y por todo lo que hagas. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, un abrazo fuerte para todos, bendiciones de parte del Señor. No se olviden de aquellos que no se están congregando, de buscar una iglesia, congregarse. Los invitamos a nuestra congregación, allí en el barrio Panamericana, a media cuadra de la Plaza de la Cabaña. Es muy fácil de llegar porque cualquier persona pregunta por la Plaza de la Cabaña, le van a decir, es la única plaza que hay, y nosotros estamos a media cuadra sobre la calle principal, sobre Maure. Así que ahí está el cartel allí, los invitamos los domingos a las 10 de la mañana, para que puedan seguir aprendiendo de esta maravillosa palabra del Señor. Abrazo para todos, abrazos para toda la gente de Santiago del Estero también. Dios mediante estaremos allí, oremos por esto, para que podamos estar juntos de manera presencial otra vez, ¿no? A través de los videos estamos juntos, pero de manera presencial. Que el Señor nos bendiga ricamente, un abrazo para todos y bueno, nos seguimos viendo a través de este medio o a través de la forma presencial que no en la iglesia. Abrazos para todos. Acá me dice mi hermana Patricia, y no me voy a olvidar, el miércoles con las damas, y no recuerdo el horario. A ver si me pueden poner el horario. Pero el miércoles está la reunión de damas muy bueno. Se los recomiendo a todas las mujeres que puedan estar. Ahí está, a las 9 de la mañana. Miércoles a las 9 de la mañana. La reunión de damas se los recomiendo porque se ponen muy buenas. Bueno, es lo que me dicen, yo no estoy, ¿no? Ahí, pero realmente yo veo los frutos de estas reuniones. Pronto ya empezamos a trabajar con los niños también. Así que estén atentos a esto. Bendiciones para todos.